necesitamos. En Habitamos Propiedad Raíz entendemos lo que quieres. Habitamos en tu vida. Muy buenas noches, yo soy Carlos Fernando Villa y esto es Tiempo de Mercadeo. Y estamos grabando en el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Pontificia Bolivariana para tratar unos aspectos que se relacionan con la generación y el mantenimiento de los mercados. Mauricio Arango Chavarría es un gran colega y amigo, un consultor de mercadeo con quien tuve oportunidad de dictar un seminario sobre mercadeo y el TLC. ¿Cómo impacta el Tratado de Libre Comercio o los tratados de libre comercio en general en las actividades mercadológicas y sobre todo en el caso colombiano? Con él vamos a hablar en la noche de hoy sobre ese tema que ya hemos tenido oportunidad de tratar. Mauricio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, me alegra estar aquí. Hombre, gracias, Mauro, porque la verdad es que hemos venido hablando de esto hace mucho rato y todavía mucha gente se cuestiona, bueno, ¿y qué impacto va a tener el TLC en el mercadeo y el mercadeo en el TLC? ¿Por cuál querés que empecemos? ¿El TLC en el mercadeo o el mercadeo en el TLC? Empecemos por el mercadeo en el TLC. Bueno, ¿cómo arrancamos? A ver. Pues hombre, yo creo que debiéramos comenzar diciendo que las circunstancias que va a engendrar o que está engendrando el TLC comenzaron ya hace días. Claro. Porque el TLC es un tema que con Estados Unidos particularmente ellos venían estudiando hace mucho tiempo. Sí, no es un tema nuevo. No. Es un tema que como casi todos los que nos llegan aquí, pues coge a mucha gente sin prepararse. Sin prepararse. Porque hacía muchos años veníamos hablando de eso. Y tratados de libre comercio Colombia ha tenido desde hace muchos años con muchos otros países. Sí. Lo que pasa es que con Estados Unidos la situación sí era distinta, porque el país más poderoso del mundo y todas Y estas ya cosas. ellos tenían colocados aquí una cantidad de productos que siguen estando aquí Y no solamente de productos, de marcas. y de marcas que hace tiempo consumimos y compramos. O que no consumimos y compramos porque no habían llegado, pero que sabíamos de la existencia de ellas. Que sabíamos de la existencia. Y todo el aparato de producción, me parece a mí que en algunos casos sí ha estudiado, pero en la gran mayoría de los casos no. Y creo, Carlos, particularmente que digamos que a nivel de medianas compañías es donde falta más preparación. Sí, es cierto, y como decía al principio, pues hemos venido hablando de esto hace ratos, y la verdad es que uno ve, la gran empresa colombiana tiene una preparación mucho más adecuada en este momento para enfrentar no solamente las marcas que llegan, sino para abrir mercados internacionalmente, porque las oportunidades... Porque una cosa es que nos lleguen y otra cosa es que vamos que vamos a el otro país. Y hay sectores Ahí como... es donde más mal estamos. Yo creería que en la mediana y en la pequeña empresa, como decías ahora, la verdad es que el TLC está pleno de oportunidades, pero hay que saber aprovecharlas. Ya es cuando el mercadeo entra a jugar un papel fundamental en esas empresas, pero tienen que hacerlo. Y yo creo que la mira de muchas compañías norteamericanas está colocada sobre las pequeñas y medianas empresas. Porque son las más débiles. Son las más débiles y las más fáciles de atacar, porque es la verdad, es una batalla. Sí, claro. Es una batalla por el comprador y el consumidor. De ahí la importancia, como decíamos en estas charlas que hemos dictado, de unirse, de que se formen esos clusters, de que se formen esas alianzas para poder enfrentar a estos monstruos, si podemos llamarlos así, que con el TLC están llegando y van a seguir llegando porque no van a parar. Mencionaste un aspecto que me parece que es muy importante y en eso estamos muy flojos, que es en el aspecto de gremios. Sí. Yo pienso que las categorías de productos deberían hacer agremiación para enfrentar
esa batalla por el comprador consumidor, más cuando van a venir a colocarnos cosas, pero muchísimo más cuando vamos a ir a colocarlas en un mercado que poco conocemos. Uno. Y dos, que es un mercado que no solamente muchas empresas nuestras no conocen, sino que se van a enfrentar no solamente con empresas norteamericanas, sino con empresas del mundo entero, porque es que Estados Unidos viene trabajando y en estos días que estaba por Estados Unidos precisamente, con algún gringo comentaba y le decía, búsqueme en este almacén qué producto es hecho en los Estados Unidos, qué producto dice Made in USA. Y la verdad es que no encontramos. En un gran almacén. Entonces, eso le dice a uno, no es solamente que el producto colombiano va a tener una gran oportunidad y necesita una labor mercadológica muy fuerte para poder tener posibilidades reales, porque no es solamente contra el norteamericano que se va a enfrentar, sino contra el chino, contra el japonés, contra el portugués, contra el taiwanés, contra el francés, contra el alemán, contra todo, contra el mundo entero. Y la verdad es que para un TLC hay un punto que tocamos en estos días, tú y yo en alguna charla que dictamos, que es la importancia del Made in Colombia. Y ese Made in Colombia para un TLC es fundamental. Por eso la marca país hay que trabajarla y hay que hacerla fuerte para que el Made in Colombia abra puertas y no cierre. Yo creo que esa alianza debe fortalecerse porque el Made in Colombia de todas formas es algo que empuja la credibilidad en los consumidores del otro país. Claro, y hay sectores en los cuales el Made in Colombia pues está muy bien. La verdad es que hay sectores en el campo de la floricultura, por ejemplo, para mencionar alguno. Pues las flores de Colombia tienen un posicionamiento muy, muy bueno, muy fuerte en el mundo y sobre todo en Estados Unidos. Y en algunos casos en frutales. El café también tiene muy buen nombre. O sea que en esos campos pues hay unas grandes oportunidades. Hay otros en los que sí, la verdad, Colombia no tiene un reconocimiento porque ha faltado ese mercadeo. Y la verdad, Carlos, es que la gente tiene que creer en el país del origen. Tiene que creer. Claro. Porque si la gente no tiene credibilidad en eso, el origen del producto per se está en un país que no se sabe si sabe hacer cosas o no sabe hacer las cosas. Por eso es que la marca país es muy importante y por eso es que esas alianzas o clústeres o gremios, como los queramos llamar, son fundamentales en este caso. Mencionas un tema que nos lleva a otro, que es que las compañías tienen que revisar desde cero, base cero, todo lo que es el proceso de empaques, porque los empaques deben mencionar el origen de la mercancía y deben explicar muy bien, como se habló en un programa reciente, sobre cómo se le habla a la gente y cuál es el contrato con la gente. Yo escribí hace poco un artículo que llamé El empaque, una cenicienta del mercadeo. No, pues... Porque es que en un mundo globalizado y ahora con el TLC, el empaque ya no es un simple protector. No, ni un transportador. Ni un transportador, ni nada. El empaque ya se convierte en una herramienta de mercadeo de comunicaciones, pero tenaz. Porque entre otras cosas, en los mercados gringos, los hábitos de compra, que son hábitos de compra no con asistencia, sino por autoservicio. El modelo de compra en autoservicio está fundamentalmente basado en la credibilidad de lo que dice en el empaque. Claro, en eso tiene mucho que ver también pues la parte de capacitación de la gente y por eso nosotros invitamos a que la empresa consultor la puedan utilizar para capacitar vendedores y para capacitar la gente de mercadeo. Y Consultor está en Medellín en el 444-7745 y para los que no están en Medellín el 01-8041-0440 es el teléfono en el cual pueden averiguar y pueden contratar con ellos. Ya volvemos.
Mauro, antes de ir a comerciales tocaste un punto fundamental del mercadeo y el TLC. Y es que en el campo tuyo tú has estudiado mucho lo que Martin Lindstrom llama la comprología, cómo compra la gente. Y es fundamental para el TLC, insistimos, sobre todo con los Estados Unidos, que se sepa cómo compran los norteamericanos, pero no solamente los norteamericanos, sino los latinos que viven allá, porque no son colombianos, son cubanos, son venezolanos, son mexicanos, son costarricenses, son de todas partes del mundo, y los europeos, italianos, franceses, españoles que viven allá. Y todas son culturas distintas. Entonces la comprología, como repito, como diría Martin Lindstrom, o como dirías tú en el libro Cómo compra la gente, es fundamental que el mercadólogo la entienda, la analice, la estudie y que la parte directiva de las compañías que están exportando o que van a exportar a los Estados Unidos, pues sepan eso. Y para eso, ahí sí yo digo una cosa, Mauro, no es únicamente Internet la que le explica al ejecutivo aquí cómo compra la gente, tienen que ir. Porque es que una cosa es lo que dicen ahí y otra cosa es uno ir allá a verlos personalmente. Pues hombre, el tema de la comprología está fundamentado en la presencia en el almacén. Claro. Y Paco Underhill, amigo tuyo y mío, con quien hicimos alguna vez unos programas, la verdad es que también está estudiando mucho eso, no solamente allá, sino en todas partes del mundo. Claro, porque es que existen tipos de productos y existen tipos de personas que compran. Y las personas no compran lo mismo un automóvil, que es una compra muy estudiada, a comprar vegetales o pañales, no es lo mismo. O alimentos. O alimentos en sí, o los intangibles que hemos mencionado tantas veces. Y las tipologías de personas o los perfiles de las personas hay que estudiarlos. Y hay que ir allá y estudiar, entre otras cosas, la antropología de las compras en ese país. Y otro tema que en el mercadeo y el TLC tiene que aplicar mucho el estudio de competencia. Por lo que decíamos ahora, es que no solamente ir a competir con las empresas norteamericanas, vamos a competir con empresas de todas partes del mundo. Hombre, y tú lo has dicho en varios programas, Carlos, hoy una persona cuando va a ir a comprar se enfrenta con, yo diría que un mínimo de 10 marcas en una misma referencia de producto. El promedio y tienen que escoger. Claro, y eso es lo que llama Jack Trout y lo que llamamos nosotros la tiranía de la selección o la tiranía de la escogencia. Porque hay tantas marcas del mismo producto. Y tan buenas. Y tan buenas todas, que se convirtió ya en una adivinanza es un flagelo prácticamente. Comprar. Claro, porque la disonancia cognitiva en ese aspecto es cada vez más alta. Todos los días sabemos menos, porque esto está cambiando a una velocidad. Y la competencia... Acertar en la compra es realmente difícil. Hablemos de una cosa tan sencilla como el papel higiénico. ¿Cuál es el criterio de una persona para comprar ahí? No es precio. No, y es que tocas un punto, Mauro, que a mí me llama la atención, porque cuando uno va a los supermercados y ve la gente comprando el papel higiénico, antes lo compraba muy fácil, ahora es un lío comprarlo, porque hay tantas marcas, tantas clases, y en una misma marca hay infinidad de variaciones que ya se vuelve eso, pues... Y todas, Carlos, hechas con muchísimo mercadeo y mucha tecnología, lo que hace que sean muy parecidas y muy buenas todas. Y en eso adquieren mucha importancia los programas anteriores que hice con Marcia Arcila sobre el Estatuto del Consumidor, para nosotros aquí, por ejemplo. Entonces, y eso también se aplica en otros países, cada país tiene su estatuto o tiene su normatividad. Como decía Marcia, hay que hablar clarito. Clarito. Y cuando uno va a ir a abrir mercado en los Estados Unidos o en otro país gracias al TLC, pues tiene que entender muy bien ese proceso de compra. ¿Vos sabés cómo funcionan allá los abogados para defender a la gente o defender a los almacenes? Sí, porque es que cuando hay un pleito, entre comillas, o un caso, pues hay una parte y una contraparte y ambos están buscando su defensa. Detrás de esto está un aspecto muy importante que
inclusive no hemos enseñado en la universidad, que es el contrato de compra. O la parte legal, Mauro, pongámoslo Sí. en condiciones más amplias, que para un TLC es fundamental que tanto el que importa como el que exporta estén en conocimiento de la parte legal. Alineados con la parte legal. Sí. Claro, que después no se lleven una sorpresa cuando encuentren problemas de tipo legal, porque yo no sabía. Y cuando uno ha estado, Carlos, acostumbrado a venderle al comprador consumidor colombiano, tiene que entender que si va a ir a Estados Unidos a venderle a la gente, sea quien sea, porque ese es un país muy global, la gente allá es muy, digámoslo, mucho más exigente. Es más exigente, confía más en las marcas y en los Tiene en la más empresa. claridad respecto Claro, a cuáles son claro. sus deberes y sus derechos. Claro, y hay aspectos pues que son fundamentales en esto del TLC, Mauricio. El campo de las comunicaciones, por ejemplo. En Estados Unidos la publicidad comparativa es muy fuerte. Entre nosotros no estamos acostumbrados a ver una publicidad comparativa hablando abiertamente del competidor. Pues vamos a llegar, yo creo que se va a presentar el caso de comparar lo de allá con lo de aquí. Indudablemente. Y lo va a hacer la publicidad. Y esa parte o la comunicación, a mí no me gusta hablar de publicidad, sino de comunicación, porque no solamente en la parte publicitaria. Yo también prefiero hablar de comunicación comercial. Sí, comunicación comparativa. Comparativa. Este producto con este, comparémoslo pues. Y ahí es cuando tiene que enterarse muy bien el oferente colombiano de la parte legal, de qué puede decir, cómo lo tiene que decir, etcétera, etcétera, para que no se vaya a llevar sorpresas después. Porque la verdad es que cuando el anunciante norteamericano o el anunciante de muchos países del mundo donde la publicidad comparativa es tan abierta, porque en Colombia la verdad se ha tenido mucha timidez para trabajar publicidad comparativa, pues eso impacta a mucha gente y da duro, porque que le pongan un producto a otro, pues la verdad es que eso tiene mucho que ver con el estatuto del consumidor, claro, definitivamente. Claro. Y ahí vamos a tener que hablar claro y el lenguaje que vamos a tener que utilizar va a tener que ser muy profesional, que sea sostenible. Cuando se ha vivido en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, y uno ha visto publicidad comparativa, se da cuenta que lo que se diga tiene que ser real, demostrable, y no se puede andar con enreditos, con rodeos no, tiene que ser muy claro. O sea que con el TLC hay que tener cuidado en ese aspecto. Pero Mauricio, si alguien habla claro aquí es el Hotel Dan Carton. El Hotel Dan Carton Medellín, que es para un ejemplo en todo sentido, la verdad es que tiene unos programas espectaculares y como te decía, habla claro y tiene una cantidad de programas para fines de semana, restaurantes, en fin, que son espectaculares. En el 444-5151 hay más información sobre todo lo que tiene el Dan Carton para nosotros. Ya volvemos. Mauricio, el TLC, pues como dijimos al principio, también ofrece una serie de oportunidades para el importador. Para los comerciantes es un gran escenario porque permite traer muchas cosas y para el consumidor obviamente porque los precios pues van a bajar como ya han empezado a bajar en muchos artículos. Pero lo que importa aquí desde el punto de vista mercadológico es lo que dijimos desde cuando hicimos los programas del Estatuto del Consumidor y lo que hemos dicho en nuestras charlas. Tiene que haber un conocimiento muy claro del producto, del productor, de todas las cosas, las garantías que ofrecen, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí volvemos a jugar con eso del mercadeo de ese tipo de productos. El importador y el comercializador juegan un papel fundamental ahí y tienen que tener un conocimiento muy profundo de todas las cosas. No es solamente ir a comprar, mira, llevemos un container pues de esto para allá que eso se vende como arroz y ya. Tiene que haber mucho más que simplemente ir a comprar y me gustó como hacían antes o en la China, me gustó esto, llevemos que allá se lo vendemos. Carlos, yo pienso que el
sistema de comunicaciones global ha hecho que el comprador consumidor se vuelva más avispado para comprar. Sí, además que como en Internet tiene mucha información. Entonces, ese comprador en el punto de compra es mucho más agudo. No solo aquí, sino allá. Entonces, para lo que nos viene o para lo que vamos a mandar, tenemos que tener presente que el lenguaje tiene que tener mucha claridad. Porque en mercadeo estamos hablando fundamentalmente del cliente y estamos hablando a favor del cliente. Y cuando hablamos de a favor del cliente, el lenguaje que utilizamos tiene que ser sostenible y muy bien expresado y redactado de tal manera que el comprador pueda comprar más fácil, más rápido, más fácil y más rápido. Y ahí es, Mauricio, como le decíamos a alguien en estas charlas que hemos dictado, miren, el inglés es fundamental y no es un inglés paisa, es un inglés norteamericano o un inglés, pues por llamarlo de alguna manera. En ese caso volvemos a lo mismo. Hombre, fíjese a quién está pidiendo que le haga las traducciones, a quién está pidiendo que le ponga los anuncios, que le haga la campaña promocional. ¿Quién va a diseñar el lenguaje de los empaques? Claro, ¿quién va a diseñar el lenguaje de los empaques? No es coger un diccionario y ponernos a buscar palabritas, como pasó aquí, que la taza la pusieron como si fuera un pocillo, cap. Sí. Eso, pues la verdad es que no solamente es Yo genera pienso, hilaridad. Carlos, que tiene que ser un lenguaje muy técnico. Técnico comercial. Comercial. Sí. Técnico comercial. Técnico Es comercial. decir, que la gente entienda, pero que sea sostenible, porque es que cuando la gente empieza a hablar de garantía y de me gustó, lo devuelvo, el lenguaje tiene que ser claro. Claro. Y muy bien expresado. Claro. Y no solamente en los empaques, No, en la porque parte de comunicación. allá también vamos a exhibir. Y cuando uno está en el entorno de los almacenes norteamericanos, sea el formato que sea, el modelo de exhibición es muy exigente. Y ahí es donde el POP adquiere una importancia fundamental, sobre todo por lo que decíamos, y es que el autoservicio es muy común en todos los Estados Unidos. Yo diría que es el preponderante en todas partes, Claro. porque es que vender con asistencia es supremamente costoso. Además que ya la tecnología permite eliminar una serie de asistentes, entre comillas, Como que internet. se dedican a otros menesteres, pero la tecnología ya es una interacción entre una máquina y una persona. Acordate, Carlos, que estamos hablando de que el almacén ha evolucionado de una manera que la intención es que no haya gente. Que no haya gente. Sí, que sea una máquina, por llamarlo de alguna forma, Una máquina y uno. de Y ya uno compraventa. interactúa con la máquina, que es amigable, que tiene pantalla o que tiene, en fin, cualquier cosa. Es una máquina amigable que tiene una programación adecuada para que el cliente consumidor, pues hombre, pueda hacer sus cosas. Eso la verdad es que impacta, sobre todo cuando uno ve que ya uno mismo hace los pagos en muchos almacenes y en muchas empresas en los Estados Unidos, sobre todo cuando uno mismo empaca y todo eso. Y ya como diría que alguien, entonces va a acabar con los empleos. Yo insisto, no va a generar desempleo. Nacen otros. Exactamente, van a Nacen nacer otros empleos, porque quien hace esto va a tener que pasar a hacer otra cosa. No es que vaya a acabar. Si se sabe manejar, no acaba ningún empleo. Si no se sabe manejar, acaba la organización, acaba la empresa. Porque Sí. no es el empleo el que se va a acabar, es la empresa la que se va a acabar si no se sabe manejar. Sí. Entonces, hay que hacer pues mucho énfasis, Mauricio, en que el TLC implica una labor mercadológica muy fuerte. Lo decía en el programa o en los programas con Marcia Arcila y los que he hecho siempre en los artículos. Hombre, no estamos hablando de mercadeo para vender, sino de mercadeo para formar los mercados, para mantener los mercados. Y por eso en cada inicio del programa hago énfasis en eso. Un Yo programa he que tenido hacemos. la idea, Carlos, de que al comprador hay que enseñarle y ayudarle a que acierte en su compra. Esa es una función del mercadeo muy social.
mira, y lo dijo Peter Drucker desde hace muchísimos años, en la década de los 50, cuando decía la función del mercadeo es eliminar los vendedores como los hemos visto siempre. Y para eliminar los vendedores, el mercado tiene que ser absolutamente claro, Claro, entonces, rayando con lo legal. no es que se vayan a echar a la calle los vendedores, pasan a ser más relacionistas, más asesores. Y a trabajar en otra parte digamos que del establecimiento del punto de compra. Claro, es que siguen trabajando ahí, pero ya desde un punto de vista diferente. Ya, como dicen, es más un relacionamiento, un asesoramiento para que la gente pueda tomar las Y decisiones un adecuadas. conocimiento muy especializado de las categorías, Carlos. Es que Absolutamente. si uno va a vender un telescopio, hoy se le exige a esa persona que tenga un grado en astrología. Sí, sí, exactamente. Un grado. Que ya por eso mucha gente de todas las profesiones está entrando en el mercadeo. Pero Mauro, se nos acabó el tiempo. Pero a lo mismo que decimos siempre, quedan muchas cosas en el aire, pero por lo menos creo que pudimos hacerles algo de claridad sobre lo que implica el TLC en el mercadeo y el mercadeo en el TLC. A Mauricio, muchas gracias, a ustedes que nos hayan acompañado en la noche de hoy y los invitamos a que sigamos con Tiempo de Mercadeo cada semana en nuestro canal. Muchas gracias y una feliz noche. Gracias, Carlos.